¿Qué pasa, gente del Esto? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la radio de Noticiero Garibaldi. Y tras un fin de semana con muchísimo baloncesto, masculino, femenino, ambos juniors, este fin de semana solo un partido, el del domingo por la mañana a las 12:30, que enfrenta al, obviamente, Estudiantes contra el Oviedo. Un partido importante por el nivel que está mostrando el rival, por el momento de forma del Estudiantes y por la cercanía ya de los playoffs y la necesidad de que el Estudiantes empiece a mostrar un nivel que sí que ha mostrado en estos últimos partidos, pero en vez de durante 10 o 15 minutitos, durante pues un periodo más largo del partido. Pero antes de empezar con eso, como siempre, dale un like, deja un comentario, suscríbete y todas esas cosas, que recuerdo que en Spotify también lo podéis hacer, porque en YouTube, oye, está calando un poco el mensaje, pero en Spotify, los que lo escucháis por Spotify, también se puede, también os podéis suscribir, también podéis dejar un comentario. Creo que like no podéis, pero bueno, si pudieseis, también deberíais dejarlo. ¿Por qué? Porque es gratis, porque a mí me encanta ver que me dais apoyo y pues porque no os cuesta absolutamente nada y a mí me da muchas más ganas de seguir con esto y seguir mejorando y seguir trayéndoos aún más contenido. Así que nada, vamos a hablar un poquito de ese partido del fin de semana, partido del domingo por la mañana, como ya he dicho, a las 12:30 contra Oviedo. Si mal no recuerdo, tengo que apuntado, pero es en el Palacio de los Deportes, correcto, contra un Oviedo que está haciendo las cosas muy bien. Un Oviedo que llega con un 16-12 de global, pero llega con 8 victorias en los últimos 10 partidos y si nos vamos más atrás, incluso siguen manteniendo una buena racha. Un equipo que empezó mal, luego fue remontando y está llegando incluso a los puntos, bueno, al punto de playoff donde tendría ventaja de campo. Ahora mismo está sexto, empatado, podríamos decir un poquito con Guipúzcoa, que tiene un partido menos, pero sobre todo y muy importante llega a este partido contra los Estudiantes con un gran nivel y a una victoria del Estudiantes. Entonces, vamos a analizar un poquito este equipo. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que no tiene unos nombres increíblemente espectaculares o conocidos, pero son nombres que están haciendo las cosas muy bien. Y, sobre todo, de lo que más hablaremos cuando veamos ahora la plantilla, es de ese fondo de armario que está funcionando también. Porque sí que es verdad que tienen 3 jugadores muy clave, ¿no? Podemos decir que sus jugadores claves son Marques Towns, Gregory Parman y Raúl Lobaco. Son los 3 claros pilares del equipo. Pero es que luego vas bajando y jugadores como Alonso Faure, Dan Duscan, jugadores como Roberto Cosials están dando muy, muy buen nivel. Incluso podrías meter ahí a los Francis Nwaokori y Daniel Shellis, que son 2 jugadores que están dando muy buen nivel. Sí que es verdad que igual el nivel no es... Perdón, el fondo de armario no es muy largo, muy grande, como lo queráis decir, pero el nivel está. Y no hay una bajada de nivel entre ese quinteto titular y los que van saliendo. Y esa rotación al final consigue que Oviedo sea un equipo muy regular durante los partidos. Cosa que, por ejemplo, al Estu le cuesta. Pero bueno, yéndonos a ese top 3 y hablaremos luego de otras cosas clave en esta plantilla, tenemos como gran líder y un jugador bastante espectacular a Marquis, imagino que se pronunciará Towns. 16 puntos, 50% en tiros de campo y 5 rebotes y casi 4 asistencias con 1,2 robos. Un jugador muy importante, un jugador que es muy importante para esta plantilla, tanto a nivel anotador como a nivel de trabajo. No es el típico americano anotador. Este equipo no tiene americano anotador, porque ahora veremos a Gregory Parman. Son 2 jugadores muy parecidos. Buenos anotadores, pero que dan mucho en el resto de las estadísticas. Si vamos directamente ya a hablar de Gregory Parman, jugador que ya sufrimos en la ida y que es un gran anotador, pero como hemos dicho, muy bueno en el resto. 13,7 puntos, 50 al interior, 35 al exterior, 2,6 rebotes, 2,6 asistencias y medio robo por partido. Un poco extraño esa estadística, pero bueno, ahí está otro jugador muy importante que ya lo veremos luego, nos hizo un partidazo en la ida y que seguramente sea un dolor de cabeza para nuestros jugadores, ese alero, sí, alero anotador. Sí que es verdad que ahí, bueno, tenemos el gran punto defensivo con Giovanetti y con Pato, pero un jugador muy importante. Y por último, Raúl Lobaco, un grandísimo jugador con 11, casi 12 puntos por partido, 11,9, 52 al interior, 36,6 en triples, 4,4 rebotes, una asistencia y casi un robo por partido. Un jugador que
que también, como estamos viendo, es muy importante en el ecosistema de Alimerka, Oviedo, dando tanto puntos como otra estadística, ¿no? Los 3 grandes jugadores de Oviedo no son un anotador, no son un reboteador, no, son un anotador reboteador, anotador asistente, anotador generador de juego, anotador defensor, son un poco eso. Luego, sí que es verdad que tienen esos jugadores un poco más especializados, ¿no? Tenemos a un Alonso Faure que claramente no es un grandísimo anotador, que es un buen anotador, 7,6 puntos por partido, pero 62,9 al interior y 5,2 rebotes. Es el grande de referencia y es un jugador que cuando recibe el balón abajo tiene muchas posibilidades de anotarte. O, por ejemplo, otro jugador muy interesante es Dan Duskan, base titular, organizador, ya hemos hablado muchas veces del eslovaco, si mal no recuerdo, y un jugador con, por lo mismo, 7 puntos, es bastante correcto, malos porcentajes al interior, 35, buenos porcentajes al exterior, y eso es muy importante porque es no el gran tirador, porque serían Parman y Lovaco, pero sí que es un buen tirador de 3 con ese 34%, pero donde destaca esos 3,6 asistencias y 1,3 robos. Un base muy, muy, muy importante y que seguramente tenga una pelea bonita con Granger. Y por último, yo quería remarcar, porque hay más jugadores que se pueden remarcar, pero Calvin Hermanson. Calvin Hermanson, 7,8 puntos, es un buen anotador. Sí que es verdad que luego no trae nada, pero es el gran tirador desde el banquillo. Con un 30,6% son 41 de 134 triples. Un jugador muy interesante que, pues eso, da esa buena rotación. Entonces, por lo que hemos podido ver, tienen un buen quinteto inicial, pero luego siguen teniendo especialistas, entre comillas, en el banquillo para mantener ese nivel de baloncesto. Y esto pues se demuestra también en que son un equipo bastante bueno en todas las estadísticas, ¿no? Tienen una buena anotación, 82 puntos por partido, con buenos porcentajes, 53 y 33. Atacan bien el rebote ofensivo con 10,6, defienden bien su rebote con 24, mueven bien la bola con 15. Sí que es verdad que podría ser mejor ese cuidado de pérdidas con un 13,4, pero está bastante correcto. Y luego en defensa sí que es verdad que podría ser donde flojeen más, porque obviamente un equipo que sí que está en la parte alta, pero 16-12 no es un grandísimo porcentaje. Hablando de ser un aficionado del Estudiantes es complicado decir esto, pero permiten 78 puntos por partido, 78,4, que sí que es verdad que podría ser mejorable, y son malos los porcentajes. Sí que es verdad que el interior solo les anotan un 50,8, digo solo porque sí que es verdad que es un porcentaje correcto, por mucho que esté por encima de ese 50%, que es lo que yo marco un poco como ese límite, pero al exterior sí que sufren más con un 34,5%. ¿Puede ser que este equipo sea más fácil para el Estu, más difícil? Es un equipo difícil no por ninguna estadística, yo creo, sino por esa regularidad que hemos hablado, que es un equipo que te va a plantar cara desde el momento 1 al momento, desde el minuto 1 al minuto 40. Es un equipo que te va a poner las cosas complicadas, que te puede atacar adentro, que te puede atacar afuera, que te puede defender dentro, que te puede defender fuera, que mueve bien el balón, que no es un equipo que pierda demasiados balones. Es un equipo que no es extremadamente agresivo, son 7,4 robos, pero puede meter la mano y puede forzar sobre todo pérdidas, como hemos visto. Tiene varios jugadores que son agresivos al robo. Y al fin del día es un equipo que le puede poner las cosas muy complicadas a los Estudiantes si no juega bien, ¿no? Iba a decir ahora, si no defiende estando agresivo, van a ser un equipo que pueda anotar fácilmente al Estudiantes. Pero si el Estudiantes defiende bien, este equipo debería sufrir un poco más al interior con los jugadores que tenemos. Debería ser un equipo que no nos haga tanto daño. Al exterior, obviamente, podemos sufrir más porque somos el Estudiantes y lo hemos dicho mil veces que al exterior, pues ese porcentaje que tengas, en este caso es un 33%, debería subir unos cuantos porcientos y eso seguramente pase. Pero si a Estudiantes pues está bien al interior, es agresivo, va a ser robo, quiere jugar rápido y, oye, pues pone las manos en el triple, deberíamos no tener muchos problemas con un equipo que no destaca por una grandísima anotación, pese obviamente a esos 82 puntos, que es una cantidad bastante decente. Y en defensa lo mismo, si el Estudiantes ataca por individualidades, no mueve bien el balón, se juega tiros en últimos momentos de la posesión porque no ha movido bien el balón, si no somos agresivos y directos al aro, si no metemos el balón adentro, que es donde sacamos muchas ventajas, obviamente el Estu va a defender contra un equipo que
defiende bien el rebote, no vamos a tener rebotes ofensivos, aunque el Estu ya sabemos que no es un gran equipo en el rebote ofensivo, pero que tampoco vamos a tener, ¿no? Si no movemos el balón, Oviedo es un equipo que va a estar compacto, entonces no vamos a tener tiros liberados. Si el Estu, por el contrario, mueve el balón, es agresivo, vertical a canasta, mueve, saca, mete los balones adentro para que se cierre y ahí sacarlo para tirar triples, o estar bien en el triple, pero saber leer cuando se puede meter adentro, ser equipo móvil, ¿no? Un poco lo que estamos pidiendo y lo que hemos visto que es capaz de poner Tony en juego cuando el equipo le acompaña en esa buena cara y en esa agresividad y en ese querer jugar bien, pues no deberíamos tener tampoco ningún problema por lo que hemos visto. Es un equipo que sí que es verdad que al interior no permite muchos puntos, muchos porcentajes, mejor dicho, con ese 50%. Al exterior sí que es un equipo más débil. Eso el Estudiantes debe aprovecharlo siendo un equipo contundente en el triple, como hemos sido en últimos partidos, pero sin olvidarnos de que al interior tenemos un huevo que está a un buen nivel, que Asier, si hace las cosas bien, va a tener capacidad de meter. Hugo es un jugador que si le pones en buena posición es un jugador capaz de meter, y luego pues veremos los McGrew, los Stumbris, qué partidos tiene, y veremos si los exteriores son capaces de, sobre todo, esa verticalidad al aro y crear ocasiones de anotación desde el exterior al interior. Como última cosa, obviamente, Oviedo es un equipo que viene muy bien, viene muy hinchado, viene muy, ¿no? muy crecido, que se lo merecen. Son 8 victorias en 10 partidos y encima jugando bien y ganando partidos importantes. Pero, obviamente, el Estu tiene que salir desde el minuto 1 fuerte, porque Oviedo va a salir fuerte. Oviedo va a salir a matar desde el segundo 0,1. Entonces el Estu lo que no puede ser es empezar dormido, como lo hizo contra Tizona, y tener que ya empezar un poco remando. Y en el segundo cuarto, sí estás bien, pero no convences. Y que tengamos que despertarnos en ese cuarto cuarto, porque Tizona es verdad que es un equipo que está en descenso, que hizo las cosas mal y que se relajó. Oviedo no se va a relajar. ¿Por qué? Porque tiene mucha mejor rotación, tiene mucho mejor equipo, no por nombres, pero sí por lo que está demostrando esta temporada. Y es un equipo, sobre todo, mucho más equipo, mucho más compacto, y que ahora mismo está haciendo las cosas muy bien. Entonces el Estudiantes no se puede permitir ese inicio malo contra Tizona, porque sí que es verdad que contra Tizona nos fuimos 5, 6, 7 abajo y es una cosa manejable, pero si ese inicio lo tenemos contra Oviedo, Oviedo puede ser un equipo que se vaya muy por encima del marcador y se nos complique mucho. Viendo un poco el partido de ida, es una cosa completamente, para mi gusto, estúpida de ver, porque es el primer partido de la temporada. Y el Estu ya sabemos que estas temporadas siempre las empieza muy bien y jugando muy bien. 87-101 ganamos, un Oviedo que ya abundaba maneras, pero el Estudiantes recordamos que era un equipo que defensivamente no era muy fuerte, pero ofensivamente era imparable. Un Estudiantes que se demuestra lo que estoy diciendo con un 57,9 al interior, un 42,4 al exterior, mientras que en defensa permitió un 62 al interior y un 34 al exterior. Entonces, obviamente, el Estudiantes ya no está a este nivel, entonces no podemos permitir estos porcentajes de ninguna manera. Luego, cosas que hizo muy bien el Estudiantes: 10 rebotes ofensivos, 19 asistencias y tan solo 10 pérdidas, con 10 robos. Mientras que Oviedo, ahí es donde pudo pecar un poquito más, tan solo 6 rebotes ofensivos, 12 asistencias, 18 pérdidas y 7 robos. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Mantener ese nivel de agresividad, solo permitiendo 12 asistencias y 18 pérdidas, porque Oviedo es un equipo que obviamente ha mejorado. Es que, a ver, Oviedo empezó muy mal y ahora ha mejorado, y el Estudiantes empezó muy bien y ahora ha empeorado. Entonces, por eso digo que es difícil leer esto y que signifique algo para este partido. Obviamente es un partido completamente diferente, pero el Estudiantes tiene que salir a intentar igualar lo que hicimos bien en este partido y, obviamente, evitar lo que hicimos mal. Lo malo es la defensa de anotación. Lo bueno es todo el trabajo que rodeó. En ese partido, MVP fue Gregory Parman con 32 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias, 81 al interior, 60 al exterior. Jugador muy, muy importante y que seguramente tenga un partido bastante parecido al que tuvo ya en esa ida, porque es un grandísimo anotador, aunque ahora, obviamente, hay jugadores mejor. Él está mejor rodeado por jugadores. Un poco ya para resumir, porque no hay mucho más que hablar, y ya no quiero repetirme con que el Estudiantes tiene que hacer un buen partido. Ya no voy a irme a eso, voy a irme también a repetirme un poco lo que hablamos en las previas, lo que vamos hablando ya unas semanas. Es que el Estudiantes da muestras de buen baloncesto en victorias y en derrotas, sobre todo en victorias. Pero lo que está faltando ahora es que esos 10-15 minutos de buen baloncesto que estamos mostrando ahora mismo sean más minutos
Si pueden ser 40-40, pero hombre, 30 como mínimo. Y sobre todo, que haya una regularidad. Que no se empiece mal, luego se mejore, luego se empeore y luego se vuelva a mejorar. Vamos a intentar que, pues oye, tú puedes entender que tú el partido lo empiezas a un nivel, vas subiendo, llegas a tu tope y luego pues te relajas. Yo eso lo puedo entender que llegues al último cuarto ganando de 15, te relajes y solo ganes de 7. Yo eso lo entiendo perfectamente. Lo que no quiero llegar a entender es llegar al último cuarto perdiendo de 15 y acabar ganando de 3. Es algo que no quiero porque contra un Tizona te puede salir bien por lo que ya hemos dicho, pero contra un Oviedo o X equipos con los que nos vamos a cruzar en playoffs no te van a dejar. Entonces creo que los Estudiantes tienen que hacer, para mí, 2 cosas en este partido muy importantes y una serie de variantes, ¿no? La primera es salir bien desde el minuto 0, que es algo que nos ha costado en estos últimos partidos, y luego que cuando llegue el momento de buen juego se mantenga en el tiempo y sobre todo que no sea irregular, que sea pues una línea ascendente y luego obviamente si tienes una ventaja pues descendente porque te relajas, si no, pues no. Creo que Oviedo es un equipo que te va a poner las cosas difíciles y si ganamos de paliza es porque vamos a hacer las cosas muy bien. Yo creo que esas 2 cosas son las claves, empezar bien y luego de el nivel que empiezas ya no bajar, sino intentar subir si es posible. Si empezamos muy bien, pues obviamente va a ser muy complicado mantenerlo, pero mantener un nivel bueno de baloncesto desde el principio. Y si eso se da, yo las variantes que le pido es, obviamente, seguir viendo la mano que tiene Tony Ten en este equipo, como ya vimos en otros partidos, viendo pues ese juego interior combinativo, jugadores moviéndose, atacando, pues unas buenas dinámicas en ataque, un buen movimiento y un buen juego muy vistoso. Y si no pasa, pues que por lo menos se vea un equipo con una buena base competitiva, que se corra, que se esté agresivo, que no se duerma, ¿no? Al final yo creo que el Estudiantes puede empezar el partido a medio gas y estar un poquito más irregular, pero que yo lo que le pido es que mínimo, si el partido no sale perfecto, que es muy complicado obviamente, y el Estudiantes no empieza a un nivel increíble, que luego sea capaz de tener una buena base competitiva, que es lo que yo le llevo pidiendo mucho tiempo y creo que es lo necesario para no sufrir en playoffs y siempre estar agarrados al marcador. También puedo decir variantes, que los jugadores, o sea, que empiece a dar pasos jugadores. Obviamente Granger ha dado su paso adelante, creo que en Huevo el otro día dio su paso adelante, hoy tiene que dar más, y luego pues eso, que Pato, que Lucas, sobre todo, cada uno en su nivel obviamente y en su rol, pero que den paso adelante. Yo creo que o Tanner o Stumbris tiene que dar un paso adelante. Yo, por estilo de jugador, prefiero que lo dé Stumbris, porque creo que que lo dé McGrew, un mal Stumbris siempre te va a dar esa base de nivel. Igual no te da anotación, pero siempre te va a dar esa intensidad, esa defensa. McGrew, si no está bien, es mucho peor jugador que un Stumbris correcto. Pero si McGrew está bien, tirando de 3, moviéndose en el poste, recibiendo, es un jugadorazo. Entonces, prefiero que dé ese paso adelante McGrew antes que Stumbris, pero bueno, lo tiene que dar uno. Y luego, entre Asier y Hugo, no quiero que den un paso adelante ninguno, pero quiero que se complementen. Quiero que cuando salgan los dos sean un vendaval defensivo, que trabajen, que sean moscas cojoneras, que tú digas, joder, qué pesado este tío, que está corriendo todo el rato, que está pegando, que se está tal. Y yo ya no le voy a pedir a ninguno de los dos que sea un gran finalizador de cara al aro. Quiero que metan sus puntitos, que saquen faltas, que sean moscas cojoneras y que sobre todo cansen mucho al rival para que cuando entre en Huevo pueda apoyarse en esa buena forma física que le estamos viendo tener y saque esos puntos más, entre comillas, fáciles contra rivales un poco debilitados, ¿no? Que la rotación sea buena. Y sobre todo yo pido que haya 2 jugadores que sí o sí den un paso adelante. Uno debe ser Sergi. Quiero un Sergi que siga en su nivel, pero necesito verle un poquito más agresivo al aro, porque es un jugador capaz de hacer tantas cosas y sacar tantas ventajas. Si fuera un poquito más al aro, no quiero que anote. No estoy pidiendo anotación. Estoy pidiendo que sea agresivo al aro. Que vaya vertical, porque cuando vaya vertical va a sacar muchas ventajas. Y luego en su otro lado, obviamente Omar volverá, y yo creo que volverá bien después de esas molestias, y yo a quien le pido un paso adelante es a Charles Barton. Creo que Sasu no va a ser capaz de dar un paso adelante, me parece muy complicado porque no lo ha hecho en toda la temporada. Creo que Sasu puede tener un buen partido teniendo la muñeca y metiendo sus 4 o 5 triples, pero yo lo dije y me pareció que contra Tizona tuvo ese buen partido en la anotación, pero no hizo nada más. Y creo que Charles Barton es capaz de dar esa base competitiva en el escolta, sobre todo en la rotación del escolta,
y darnos minutos de calidad defensivos. No me parece un defensor brillante, pero es un jugador que por físico puede dar un buen nivel defensivo, aunque no es un gran defensor, y sobre todo que ofensivamente meta los triples que tenga, porque ahí sí que es un buen tirador, y sobre todo que sea un jugador que con el balón en las manos sea resolutivo. No, creo que sí o sí va a tener que ser un anotador, sobre todo si está emparejado con Sergi, pero si está emparejado con Granger, sí que puede ser un jugador más resolutivo, que coja el balón, que lo suelte, que se mueva y sobre todo que busque las ventajas. Si Granger va al aro, que él intente encontrar el espacio abierto y sobre todo que cuando tenga el balón y la posibilidad de irse hacia adentro, vaya hacia adentro, porque cuando lo ha hecho ha sacado cosas positivas, como todo el equipo. Y como global al equipo le pido eso, que mínimo, no le pido un juego brillante, no le pido que hagan baloncesto mágico, les pido que, oye, tengan una base competitiva, que corran, que bajen el culo y que las bases del baloncesto de mover el balón y atacar el aro, pues las tengan. Y con eso ya el Estudiantes va a dar un paso, no, 3 hacia arriba en el nivel que estaban mostrando. Y nada, poquito más, que me alarga un poquito más de lo que me gustaría para hacer una previa de solo un partido. Y bueno, el post de esta radio que irá ya el domingo por la tarde y ojalá, pues oye, contemos esas 3 victorias consecutivas del Estu y, como digo siempre, ojalá contar que el Estudiantes ha hecho un buen partido y ojalá que el Estudiantes ha mostrado un gran nivel durante muchos minutos del partido. Así que nada, nos veremos el domingo, ojalá que con buenas noticias y ojalá con buenas noticias y hasta entonces, pues a seguir rezando de que este Estudiantes empiece a dar la cara para llegar a los playoffs de la mejor manera posible. Chao.